Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Siguiendo con el estudio de nuestro devocional diario, para ahí nos corresponde 1 Corintios, capítulo 11. Y el tema para hoy, instrucciones para una sana convivencia. Cuando nosotros hablamos de las instrucciones para una sana convivencia, ¿cierto? Son algunos pasos que algo que nos recomiendan, ¿para qué? Para poder vivir bien, para tener una vida agradable. Dios quiere que vivamos bien. El Señor quiere que tengamos una vida agradable. Pero depende de quién, solo de Él, porque Él tiene ese deseo, pero depende de nosotros que así sea. Para eso debemos disponer nuestro corazón. ¿Para qué? Para que su palabra obre en nuestras vidas. Cuando nosotros ponemos su palabra por obra, mire que nosotros vamos a empezar a hacer las cosas como a Él le agradan y no como nosotros queremos. Esas instrucciones para una sana convivencia que hoy nos enseña, ¿para dónde deberían ser? Dice, son para nuestro hogar, para que llevemos una sana convivencia, para que vivamos agradable, para que vivamos bien en nuestro hogar, ya sea en el colegio, en el trabajo, igual en nuestra comunidad, en el barrio donde nosotros vivimos, aquí en la iglesia. En todas partes, el Señor quiere que estemos bien. Depende de nuestra actitud. Miramos que la actitud es un factor que determina, ¿cierto?, muchas cosas. Si nosotros llevamos una actitud positiva, una actitud bien, agradable, miramos que nosotros vamos a ver cuando la actitud puede ser que nos abra o cierre puertas, ¿cierto? Vamos con la actitud, podemos avanzar o también podemos ir en retroceso. Esa actitud también depende que las personas se acerquen o se alejen de nosotros. Para una sana convivencia se necesita de una actitud positiva. Miramos nosotros en la palabra, en la Biblia, desde inicio a fin, de Génesis, Apocalipsis, el Señor cada vez nos da nuevas enseñanzas, nos da esa manera de vivir bien, nos enseña cada vez cómo nosotros podemos agradar a Dios más que a las personas, cómo nosotros podemos vivir sanamente. Entonces mire que esas cosas que el Señor nos enseña de principio a fin, de Génesis, Apocalipsis, en nuestro estudio que hemos llevado secuencialmente, ya depende también de nosotros. Él nos enseña, pero nosotros somos quien nos actuamos y depende de nosotros, depende de nuestra actitud. Hoy, en el capítulo 11 de 1 Corintios, nos enseña algunas de las instrucciones para una sana convivencia. Si vamos al versículo 2, empezando, nos dice: los felicito porque ustedes siempre se acuerdan de mí. Mire qué dice, los felicito, ¿cierto? Cuando nosotros cumplimos con esas instrucciones, ese manual de vida que el Señor nos da, entonces mire qué dice, los felicito. En otras versiones dice, os alabo. Mire que Él se agrada cuando nosotros hacemos lo que Él nos manda en su palabra. En el capítulo 11 vamos a ver algunos pasos, ¿cierto?, en las que el Señor se agrada, nos felicita porque estamos haciendo las cosas bien, o porque hay otras cosas también donde nos va a decir, de esto yo no me agrado, en esto no los voy a felicitar, en esto yo no los voy a alabar. Vamos a empezar con lo que dice que Él se agrada, con lo que nos felicita por lo que estamos haciendo. Para una sana convivencia, entonces vamos a empezar con la primera instrucción. Ser de buen ejemplo. En el versículo 1 nos dice, sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Miramos nosotros que ser ese buen ejemplo, nosotros como padres, ¿para quién tenemos que ser ejemplo? Para nuestros hijos, ¿cierto? Igual aquellos que no son padres, pues tienen de pronto hermanos mayores, o en el colegio deben ser ejemplo para sus demás compañeros, los maestros en el colegio, ¿cierto? Mire que nosotros en el trabajo debemos ser de buen ejemplo, aquí en la iglesia. Y mire que nosotros, cuando nosotros hablamos de ese buen ejemplo, no significa solamente de palabras. Por lo menos si el ejemplo más, las personas aprenden más por lo que miran que por lo que uno les dice. Entonces, algo muy, mire que algo tal vez uno dice, tal vez insignificante. Ayer iba yo con mi hija por la calle y ella me pasó el empaque de un dulce. Y yo lo metí al bolsillo y luego disimuladamente lo tiré a la calle. Pero no pensé que ella no se había dado cuenta. Yo a ella le he enseñado que no hay que hacer eso en la calle, que no hay que hacer en la casa eso. Y entonces, ¿qué hizo ella? Me hizo regresar a levantar el papel y a llevarlo para botarlo, donde encuentre una caneca, ¿cierto? Entonces, o sea, ¿qué hice? Yo no puedo decirle, vaya, recójalo. Me toca regresarme a mí, levantarlo y guardarlo nuevamente en el bolso, en mi bolso,
porque no había una caneca de la basura. Pero mire que son cosas así tan pequeñitas en las que uno les enseña, pero debe ser ese ejemplo, ¿cierto? Porque yo ya le pude haber explicado que no se hace eso, pero lo hice. Igual entonces mire que esas son cosas así pequeñas en nuestra vida secular, pero también mire que en ese ejemplo nosotros cuando ya conocemos de Cristo, nosotros tenemos una gran misión, ¿cierto? Que es llevar el Evangelio. Cuando nosotros hablamos de ese ejemplo, nosotros vamos y les llevamos el mensaje. Pero mire que entonces ellos si nos miran a hacer lo contrario, entonces van a pensar que somos unos mentirosos y no van a creer. Y entonces mire que nosotros debe ir el ejemplo con la enseñanza, nosotros lo que hacemos con lo que decimos deben ir juntos, ¿cierto? Entonces, como dice Sandra, parte de una buena convivencia tiene que ver con ese ejemplo que yo doy para que los demás puedan seguirme. Nosotros queremos vivir bien en la sociedad. El problema es que nosotros no hacemos lo suficiente como para vivir bien. Nosotros queremos vivir bien, pero que otros nos hagan la vida fácil. Mas nosotros no nos preocupamos por hacer de la vida una vida fácil también para los demás. Amén. Vamos a ver como un segundo punto de una de las instrucciones, dice mantener sus enseñanzas. En el versículo 2 nos dice, dice, los felicito porque ustedes siempre se acuerdan de mí y mantienen las enseñanzas que les di. Mire que dice mantener sus enseñanzas. Él nos ha dado unas enseñanzas, ¿cierto? Ya decíamos al principio que de Génesis a Apocalipsis hemos mirado muchas de las enseñanzas que el Señor quiere para nuestra vida, para que nosotros aprendamos a vivir bien, para que tengamos una sana convivencia. Entonces, mire que esas enseñanzas, nosotros cuando dice, se las he dado, pero ¿para qué? ¿Solamente para que las tengamos en nuestra mente? ¿Verdad que no es así? Porque si nosotros solamente venimos aquí a la iglesia y lo que nos enseña nuestro pastor las tenemos y las guardamos solamente en nuestra mente y ya, entonces no vamos a actuar. Pero es necesario que esas enseñanzas las pongamos en práctica. Cuando nosotros en nuestro hogar les enseñamos lo que decía anteriormente, les enseñamos algo, debemos poner en práctica. Si nosotros vamos, en el colegio aprendemos muchas cosas que también las vamos a poner en práctica afuera. Igual, mire que lo que nosotros aprendemos aquí en la iglesia, lo que hemos aprendido gracias a que hoy estamos en los caminos de Dios, esa palabra maravillosa que ayuda a nosotros a edificarnos, nos ayuda a restaurarnos, nos ayuda, sí, cierto, que es para lo que estamos estudiando hoy, para que llevemos una sana convivencia, para que llevemos una vida agradable, para que podamos vivir bien. Entonces, el mantener sus enseñanzas no solamente es tenerlas guardadas, sino poner en práctica lo que hemos aprendido. Cuando nosotros vamos, enseñamos, evangelizamos, discipulamos, cuando nosotros le compartimos a alguien, mire que no solamente estamos guardando, estamos enseñando. Y eso va casi ligado al primer punto, ¿cierto? Porque mire que nosotros, el primero era ser de buen ejemplo, pero el mantener esas enseñanzas significa que cuando nosotros vayamos donde quiera que estemos, mire que nosotros esa oportunidad se nos va a dar. Y tal vez muchas personas no van a querer escucharnos afuera en el mundo. Mire que muchas veces las personas cuando uno empieza a hablar de palabra, ya empiezan a juzgarnos, ya empiezan a hablarnos mal, empiezan a hacernos a un lado, se van, se levantan, ¿no? Porque les incomoda. Pero el Señor dice que ha venido, ¿cierto? Porque esto igualmente mire que nosotros no somos los que estamos incomodando, sino que el Señor redarguye esos corazones y entonces las personas no les gusta muchas veces que les digamos las cosas, sino que nosotros muchas veces, por no hacer sentir mal a las personas, ¿qué hacemos? Nosotros nos callamos y por agradarlos no les decimos nada. Pero mire que el mantener sus enseñanzas también es eso, ¿cierto? No solamente tenerlas en nuestra mente, sino llevarlas a la práctica. Como un tercer punto, dice en el capítulo 11 de Primera de Corintios, dice, el reconocer que tenemos una autoridad a quien rendirle cuentas. En el versículo 3, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo. Miramos que nosotros nos habla de reconocer que tenemos una autoridad a quien rendirle cuentas. Para nosotros esa autoridad suprema, esa autoridad mayor, esa primera autoridad en nuestras vidas, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Mire que es Dios esa primera autoridad de nuestras vidas. Entonces dice que cuando nosotros reconocemos que tenemos una autoridad a quien rendirle cuentas, ¿a qué nos lleva? A someternos, ¿cierto? Mire que si nosotros en la casa tenemos un papá, tenemos una mamá,
tenemos a alguien a quien rendirle cuentas. Ellas son nuestra autoridad aquí en la tierra. Si nosotros estamos en un colegio, ya sea universidad, tenemos que rendirle cuentas, ¿cierto? ¿Quiénes? A los maestros. Mire que también en el trabajo, a un jefe. Entonces, igualmente nosotros aquí en la iglesia tenemos una autoridad que ¿quiénes son? Nuestros pastores. A ellos tenemos que rendirle cuentas. No solamente es que yo hago lo que yo quiero y listo. No, mire que nosotros, en esta instrucción que nos dice reconocer que tenemos una autoridad a quien rendirle cuentas nos ayuda a controlarnos, nos ayuda a que nosotros no nos desviemos, a que nosotros no nos desorganicemos. Entonces, ¿pero qué pasa? Que muchas personas no les gusta que muchas veces las personas les manden, que las personas les estén dando instrucciones, así como nosotros, mire que al principio, cuando llegamos a la vida cristiana, empezamos a reconocer algunas instrucciones que a nosotros no nos agradaban, pero que con el pasar del tiempo, igual hemos tomado esas instrucciones para nuestras vidas y que hemos aprendido hoy a vivir bien. Entonces, el reconocer que todos somos iguales, el reconocer que tenemos una autoridad, nos lleva a vivir bien y de manera organizada. Como un cuarto punto, vamos a ver, dice, reconocer que todos somos iguales. Cuando nosotros reconocemos que todos somos iguales, esta es otra instrucción que nos lleva a vivir sanamente, a vivir en una buena convivencia. En el versículo 11 y 12, sin embargo, como seguidores del Señor, la mujer y el hombre dependen el uno del otro. Esto es verdad, porque si bien es cierto que la mujer fue hecha del hombre, el hombre nace de la mujer. Mire que nosotros nos dice en el versículo 11 y 12, ¿cierto? Dice, reconocer que todos somos iguales. Acá no dice la mujer es más, ni el hombre es menos, o al contrario, viceversa. Mire que dice en el versículo 12, es verdad, dice, porque si bien es cierto que la mujer fue hecha del hombre, el hombre nace de la mujer. Entonces mire que dijera, no, es que el hombre es más importante porque de allá vino la mujer. Pero si no existiera la mujer, ¿de dónde viniera el hombre, cierto? Entonces mire que el Señor no quiere que nosotros hagamos esa desigualdad. Para Él todos somos iguales, para Él todos somos capaces y para Él todos somos importantes. Entonces el reconocer que todos somos iguales, ante Dios lo somos, pero nosotros también tenemos que ponerlo en práctica aquí en la tierra. Nosotros en nuestros hogares, no porque X o Y persona en nuestro hogar sea más capacitado, él puede o el otro no puede, porque él es más grande, no puede, el otro no puede. Mire que nosotros no podemos minimizar a esas personas, o sea, no podemos decirles tú no puedes, tú no eres capaz, sino que nosotros reconocer, dice, que todos somos iguales, que somos capaces, que podemos, igualmente afuera en la sociedad, aquí en la iglesia. Para nosotros aquí, mire que el Señor no hace discriminación, el Señor no hace excepción de personas, para Él todos somos iguales, valemos mucho, somos un gran tesoro, ¿cierto? Pero también dice que depende nosotros de nuestra actitud, Señor, como nosotros creamos que son esas cosas. Entonces dice, reconocer que todos somos iguales es otra de las instrucciones para que nosotros llevemos una sana convivencia. Vamos a ver un quinto punto donde nos dice, reconoce que todo procede de Dios. El versículo 12. La parte final nos dice, aunque en realidad todo viene de Dios. Miramos si lo cierto en el cuarto punto decía reconocer que todos somos iguales, porque el Señor es cierto. Mire que dice, la mujer no vino del hombre, pero de la mujer nació el hombre, ¿cierto? Del hombre nació la mujer, pero de la mujer bien nacen el hombre, ¿cierto? Mire que entonces nosotros nos dice en este quinto punto, reconoce que todo procede de Dios. Igual nosotros, hay muchas personas afuera que se vanaglorian, ¿cierto? Son muy autosuficientes, son muy prepotentes, arrogantes, creen que todo es mérito de ellos, que se han esforzado, pero ¿saben? Hoy nosotros hemos aprendido a darle la gloria a Dios, porque si no fuera por Él, nosotros no tuviéramos lo que tuviéramos, no somos lo que somos hoy. Pero eso es lo hermoso que hemos aprendido nosotros en el camino hoy que llevamos en la vida de Cristo. El reconocer que todo procede de Él, que nosotros dependemos de Él, que nosotros no somos autosuficientes. Igual mire que nosotros siempre vamos a necesitar de Él. Cuando nosotros colocamos nuestros planes, nuestros proyectos, cuando colocamos todo delante de Él, sabemos que estamos dependiendo ¿de quién? De Él. Entonces mire que igualmente nosotros aquí en la tierra
también vamos a necesitar de otras personas. Hay muchas personas que sí, ¿cierto? Creen que todo lo que tienen lo han logrado por méritos suyos, porque se han quemado las pestañas, porque se han esforzado, pero miramos que nosotros en nuestra vida, ¿cierto? Aquí terrenal, en nuestra vida secular, nosotros necesitamos también de otras personas. Debemos reconocer que ello, gracias a otras personas que se han esforzado, nosotros tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. Nuestros padres, porque mire que nosotros, igualmente nosotros también nos hemos esforzado. Entonces, pero primero que todo, siempre le vamos a dar la gloria a Dios, ¿cierto? Reconocer que todo, absolutamente todo, procede de Él, que todo depende de Él. En una sana convivencia, como nos explica Sandra, depende que entendamos que todos dependemos de todos. Dios nos hizo en ese perfecto conjunto. Desde un principio, cuando Dios hizo al hombre, le delegó el administrar la tierra, le dio los dones, le dio los talentos, le hizo todo lo que él tenía que hacer, pero se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Qué significaba eso? Que necesitaba de la ayuda de esa mujer para que él lograra ese propósito que Dios le había encomendado, y eso sigue funcionando hasta hoy. El hombre no fue hecho para que trabajara solo. Hay personas que dicen, es que yo lo he conseguido solo, sin la ayuda de nadie. Y yo siempre hago la misma pregunta, tú que me estás mirando, si tú eres un gran empresario, si tú lo tienes todo, ¿por qué no cierras tu negocio y le dices a tus clientes que ya no vayan a comprar? A ver si sigues siendo tan próspero. Puede ser que tú tengas muchas habilidades y talentos, pero si no tienes clientes quienes vayan a comprar a tus negocios, lastimosamente ese negocio se irá a la quiebra. Por lo tanto, todos, de una o de otra forma, necesitamos de los demás y sobre todo necesitamos de Dios. Amén. Ahora, como ya habíamos mirado esas instrucciones para una sana convivencia, miramos, ¿cierto? En esas cosas que el Señor dice que se agrada, que nos felicita, dice, os alabo por lo que están haciendo. Esas cosas nos felicita, ¿cierto? Si las estamos haciendo bien. Pero mire, en el versículo 17 nos dice, ahora bien, con lo que ahora les voy a decir, no los felicito. Con lo que ahora les voy a decir, no me agrado. Con lo que ahora les voy a decir, no estoy contento. Miremos en el versículo 17, la siguiente parte nos dice, ya que sus reuniones les causan más daño que ayuda. Entonces, ¿qué le desagrada a él? ¿Por qué no nos felicita? Dice, ¿por qué? En el primer punto dice que nos congreguemos, nos reunamos para lo malo. Dice, ya que sus reuniones les causan más daño que ayuda. Entonces, mire que nosotros, tanto en la vida secular como en la vida espiritual, digamos una reunión nosotros, una reunión en nuestras familias. Muchas veces decimos, sí, reunámonos para celebrar una fecha especial, pero miramos que muchas veces nos reunimos y salimos, ¿qué? Con discusiones, que por qué no me gustó esto, que por qué hiciste este otro. Entonces, mire, ¿para qué nos estamos reuniendo? Se supone que sería llevar esa vida sana convivencia, sería para pasar un momento agradable, para estar en familia, para compartir, ¿cierto? Ese momento especial. Pero miramos que así también como en la vida secular, también en nuestra vida, digamos ya cristiana, mire que dice, te congregas, en algunas versiones dice, te voy a decir, ya que sus reuniones les causan más daño que ayuda. En algunas versiones dice, te congregas para hacer lo malo. Entonces mire que eso es algo que al Señor no le agrada, que nos congreguemos, nos reunamos para lo malo. Sino, o sea, nosotros estamos viniendo solamente tal vez de pronto para criticar, para murmurar, para hacer sentir mal a las personas. Nosotros tenemos que ayudar a edificar, ¿cierto? El Señor quiere edificarnos, quiere levantarnos, quiere restaurarnos, y nosotros también tenemos esa misión, ¿cierto? De ayudar a aquellas personas que necesitan también ser restauradas, ser fortalecidas, ser levantadas. Entonces necesitan ese apoyo, y dice, no te hacen más daño que ayuda. Entonces nosotros debemos ser esa ayuda para Cristo, porque para eso estamos aquí en la tierra, ¿cierto? Él nos dejó a nosotros ¿para qué? ¿Para qué estamos? Para ayudar a los demás. En la vida, siempre que nosotros queremos lograr un propósito, sobre todo un propósito importante, debemos preguntarnos lo que ahí nos pregunta: ¿para qué te congregas? ¿Para qué haces eso? ¿Para qué haces lo otro? Eso que tú estás haciendo, ¿para qué lo haces? Si te edifica, vas a construir tu vida en lo espiritual. Eso que estás haciendo te va a llevar a ser la mejor en tu iglesia. El problema es que casi nosotros los seres humanos nunca luchamos por ser los mejores, simplemente sobrevivimos. Si estamos en la iglesia, bueno, con tal que me congregue, con tal que Dios me haga un milagro, eso es todo, con tal que yo viva bien, eso es todo.
pero por lo general no luchamos por ser los mejores. Si tú estás en la iglesia, pregúntate, ¿para qué estás en la iglesia? ¿Qué es lo que tú esperas? Ahí, con esa apatía, con ese desgano, con esa pereza, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y lo mismo va a pasar eso en tu vida normal, en tu vida secular, en el estudio, en el trabajo. ¿Para qué estás en ese lugar? ¿Qué quieres de tu vida? Eso es lo que preguntan. Tú te congregas, pero ¿para qué lo haces? Tú, lo que estás haciendo, ¿qué esperas de ello? Es importante preguntarme entonces, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué quiero lograr con lo que yo estoy haciendo? Amén. Vamos a ver un segundo punto, dice que no le agrada a Dios, que daña esa sana convivencia. Vamos a ver un segundo punto, dice que generemos divisiones, que produzcamos diferencias. El versículo 18 y el versículo 19. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y me temo que hasta cierto punto sea verdad. No hay duda de que habrá diferencias entre ustedes. Así es como se identifica a los que son aprobados. Miramos nosotros en nuestra vida, ya digamos en nuestra vida secular como en nuestra vida espiritual, ya sea afuera como dentro, ¿cierto? De aquí de la iglesia, nosotros ¿qué vamos a mirar? Muchos comportamientos diferentes de las personas, ¿cierto? Porque o sea, las personas, no todos tenemos el mismo carácter, el mismo comportamiento, esa misma actitud. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Un choque, ¿cierto? Un choque de personalidades, un choque de sentimientos. Entonces, cuando hay ese choque, ¿qué pasa? Va a causar dolor. Entonces miramos que nosotros, dice, cuando no sabemos llevar bien esas emociones, cuando no sabemos controlar controlar nuestra actitud, no podemos controlar nuestro comportamiento, dice que vamos a encontrar divisiones, diferencias. Dice que esto que daña una sana convivencia. Dice, nosotros estamos, el Señor hoy nos da unas instrucciones para una sana convivencia. Nos felicita por lo que estamos haciendo bien, nos recomienda qué debemos hacer, pero nos dice que no debemos hacer, qué es lo que a Él no le agrada. Y en este punto nos dice que generemos divisiones o que produzcamos diferencias. Nosotros ya como conocedores sabemos, ¿cierto?, que tenemos que dominar nuestro carácter, tenemos ese dominio propio, ¿cierto?, que nos ha dado el Señor. Pero miramos muchas veces que nosotros por cualquier cosita que nos dicen que hacemos, estallamos, nos ofendemos, muchas veces no estallamos, pero solamente con el quedarnos callados y alejarnos, porque nosotros no nos gustó lo que nos dijeron. Entonces, ¿qué producimos nosotros? Divisiones, porque vamos y comentamos con otras personas que a mí me hicieron eso, no solamente aquí en la iglesia, sino también afuera. Cuando en nuestra familia alguien nos dijo algo, nos hizo sentir mal, vamos y lo comentamos con otra persona, o ya sea en el colegio, generamos divisiones entre compañeros, en la casa, en el hogar, en la familia, aquí en la iglesia, y generamos esas diferencias, que en lugar nosotros de poderlas arreglar, de poder hallar soluciones, lo que hacemos es hacer el problema más grande. Los seres humanos somos emocionalistas y por lo general nos dejamos llevar de esas emociones. Cuando estamos tristes no funcionamos como deberíamos funcionar y lo que es más grave, cuando estamos muy alegres funcionamos, pero a veces no de manera adecuada. Deberíamos mantener, como nos dice la palabra, ese dominio propio. Porque en la vida siempre vamos a tener momentos muy alegres como vamos a tener momentos muy tristes. Esa es la realidad de la vida y no nos podemos escapar de eso. Va a haber momentos donde todo te sale bien. ¿Y cómo trabajas? Ahí trabajas bien porque todo te sale bien. Pero va a haber un día donde las cosas te van a salir mal. Y entonces, ¿cómo vas a trabajar? Por eso es que muchas veces en lugar de avanzar vamos a un retroceso. Y en lugar de prosperar, muchas veces se va al fracaso. Porque dependemos de las emociones y no sabemos dominar esas emociones que invaden nuestra vida. Amén. Vamos a ver un tercer punto que nos dice que nos preocupemos solo por nosotros mismos y no por los demás. Esa es otra de las instrucciones para una sana convivencia, ¿cierto? En el versículo 21 nos dice, porque cada uno come sin esperar a los demás. Entonces unos quedan con hambre, mientras otros beben hasta emborracharse. Mire que nosotros acá nos habla de la cena del Señor, ¿cierto? Mire que nosotros muchas veces habla de esa cena. Y nosotros mire que nos dice esas instrucciones para una sana convivencia. Ese tercer punto dice que nos preocupemos por nosotros mismos y no solo por los demás. Empezando en el versículo 21 nos dice, porque cada uno come sin esperar a los demás. Y miramos que nosotros muchas veces, donde quiera que sea, ¿cierto? Cualquier cosa que vayamos a hacer, o sea, no, yo voy, o yo no sé, yo tengo que salir bien yo y ya los demás verán cómo se las arreglan. Si tal persona está mal, allá verá
que lo que le pasó fue por ellos, se lo buscó. Mire que nosotros muchas veces, ya sea en la casa, nosotros dice, ¿no? Debemos preocuparnos no solo por nosotros mismos, sino también por los demás. Nosotros como padres, que bueno, que gracias a Dios hoy, ¿no? Que conocemos de Cristo, estamos hoy en esos caminos tan hermosos del Señor, hemos aprendido de ese amor, de ese verdadero significado del amor. Tal vez en nuestra vida pasada, cuando no conocíamos de Cristo, tal vez nosotros, no, el amor para nosotros era algo así, algo egoísta, solamente pensábamos en nosotros, pero gracias a Dios hoy comprendemos que el amor no solamente es para mí, también queremos ver bien a los demás, nos preocupa a los demás. Cuando nosotros miramos a una persona necesitada, de nosotros nace ese anhelo de querer ayudarlo. Entonces, ¿eso qué hace? Que nosotros nos preocupemos no solo por nosotros mismos, sino también por los demás, ya sea en el colegio, ¿cierto? En nuestro hogar, ya sea también aquí en la iglesia o en el barrio, incluso cuando nosotros miramos a una persona que está pasando por una situación difícil, cualquiera que sea. Tal vez nosotros no le podremos decir económicamente, mire, usted no tiene, tome, le regalo tal plata. Hay veces que se nos facilita, pues podemos colaborarles con algo o con lo que ellos necesiten, pero miren que una palabra de aliento, ¿cierto? Esa persona, sentirse esa persona que uno le da la mano, un abrazo, una palabra, mire que eso a las personas las reconforta, las fortalece y las ayuda a levantarse y a seguir adelante, a no desmayar. Vamos a ver un quinto punto que nos dice, otra de las instrucciones, dice que no le agrada a Dios. ¿Por qué no nos felicita? ¿Por qué Él no se agrada? Dice que menospreciemos y humillemos a los demás. En el versículo 22 dice, ¿acaso no tienes casa donde comer y beber? ¿Es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren humillar a los que no tienen nada? Mire que dice, miramos no solamente en nuestra vida secular, ¿no? Muchas personas como la arrogancia, la prepotencia de aquellas personas donde miran que por más que inteligencia, capacidad que tengan, el menospreciar, no, esa persona no porque ella no sabe expresarse bien, no, ella no porque ella no tiene la situación económica que necesitamos, no, ella no, porque mire que entonces hay personas que la sienten, no, es que esta persona, mire cómo ni se arregla, es que esa persona, uy, no, cómo viene en ese estado, mire que estamos menospreciando y humillando a las personas. Y muchas personas, y eso que nos causa a nosotros dolor, ¿cierto? Porque muchos de nosotros tal vez hemos sido menospreciados, hemos sido humillados, y igual vamos a sentir dolor. Pero miremos que el Señor hoy a nosotros nos llama la atención y dice, yo me desagrado, dice, no me agrada. No los felicito por aquellos que menosprecian y humillan a las demás personas. Tal vez nosotros en nuestra vida cristiana ya no lo hagamos, pero hoy nos invita a aquellas personas que no conocen de Cristo a que nos pongamos en los pies de ellos, ¿cierto? Tal vez nosotros sí hemos sido menospreciados y humillados, tal vez, pero no, como somos tan frescos, nosotros no nos importa nada. Dice, no, pues si me dijo lo que me dijo, ajá. Pero mire que nosotros no deberíamos hacerlo, ni menospreciar, ni humillar, pero tampoco deberíamos dejarnos de menospreciar y humillar, porque el Señor nos ha dado a nosotros esa valía. Somos alguien importante. Nosotros no vamos a decir, a mí no menosprecia a nadie, a mí no me humilla a nadie, a poner prepotencia y a humillar también a las personas que lo están haciendo contra nosotros. Pero mire que nosotros sí tenemos, nosotros si alguien nos menosprecia y nos humilla, nosotros tenemos que tener esa actitud, ¿cierto? De levantarnos, decir, no, yo no soy eso, yo soy esto, yo sí puedo, yo soy capaz. Nadie puede decirme que yo eso, ¿por qué? Porque depende de nosotros. Si a nosotros nos menosprecian, nos humillan y nos quedamos ahí, agachamos la cabeza y nos quedamos, igualmente no vamos a avanzar, ¿cierto? Pero necesitamos tener actitud, para esa actitud positiva, levantarnos, levantar nuestra cabeza y iniciar nuevamente ese camino para no quedarnos donde nos querían dejar las personas que nos menosprecian y nos humillan. Lo más triste muchas veces no es que los demás nos menosprecien, sino lo más triste es que a veces nosotros nos despreciamos, nos menospreciamos a sí mismos. Hay iglesias, hay empresas que dan oportunidad a todo el mundo y no está mirando ni condición social ni preparación académica. A todo el mundo se le da la oportunidad. El problema es que las personas en sus complejos no aprovechan, no se esfuerzan, no tratan de mejorar y por eso solo muchas veces se termina haciéndose a un lado. Entonces, como nos explica Sandra, no menosprecies a los demás, pero sobre todo, no te menosprecies a ti mismo. Piensa que tú eres capaz, pero si te esfuerzas. Hay gente que quiere lo mejor, el problema es que no le gusta esforzarse. Mientras tú y yo no nos esforcemos, no vamos a conseguir nada bueno para nosotros. Amén. Vamos a ver, para concluir,
una gran enseñanza de vida que el Señor nos deja. En el versículo 23 al 26 nos dice: las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: este es mi cuerpo que doy por ustedes, cómanlo como recordatorio de mí. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme. Cada vez que coman este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Miramos que esta última cena, ¿cierto? Esa cena del Señor con sus discípulos, Él sabía que iba a ser entregado, que Él iba a morir, ¿cierto? Él sabía lo que le iba a pasar. Pero a pesar, mire que si nosotros estuviéramos en la situación del Señor, nosotros supiéramos que al otro día nos va a pasar lo que le pasó a Él. Nosotros hubiéramos hecho una gran cena y contentos y decirles: no, miren, yo voy a hacer esa cena porque mañana va a pasar esto. Mire que no, ¿cierto? Tal vez nosotros decíamos: no, pues busco la manera de huir para que no me pasara eso. Pero mire que el Señor supo lo que le iba a pasar, pero a Él no le importaban las circunstancias. Él no desmayó, Él no se desanimó. Él sabía, Él tenía que cumplir un propósito. Igualmente nosotros, en nuestras vidas, tenemos un propósito de llevar el Evangelio. No importa si muchas veces a nosotros lo que nos digan. No importa si tenemos muchas veces lo que nos cuesta, sí, lo que dice nuestro pastor, es esforzarnos aún más por dar más. Pero no para nosotros, sino porque nosotros queremos que se cumpla el propósito de Dios, que el mundo sea salvo. Y no es fácil, porque nosotros digamos, todo el mundo, es que es tanta gente a quien compartirle, pero mire que el Señor, gracias a Dios, ha puesto unos medios, ¿cierto? La radio, la televisión, aquí en la iglesia, por las que el Evangelio se expande y muchos llegan al conocimiento. Entonces mire que esa enseñanza que nos da el Señor, ¿cierto? Él estaba a punto de ser crucificado, pero él no le importó la circunstancia que estaba pasando para poder dejar esa enseñanza, ¿cierto? Él dijo que él esa cena la hacía, pero que no los iba a dejar. O sea, tal vez su cuerpo ya no iba a estar con ellos, pero iba a estar su espíritu con nosotros, ¿cierto? Igualmente hoy nosotros sabemos que tal vez no lo tenemos en persona, pero sabemos que donde quiera que vayamos, no importa la circunstancia por la que pasemos, tal vez en nuestros hogares, en el trabajo, cualquier problema que estemos pasando, no estamos solos, Él está con nosotros. Entonces no debemos desanimarnos, sino que debemos hacer, buscar cada día más de Él. ¿Por qué? Porque cada día que lo buscamos más en oración, en palabra, esto nos fortalece. Es Él el que nos fortalece, es Él el que nos da vida para poder seguir viviendo. ¿Hasta cuándo? En el versículo 26, la parte final dice: estarán anunciando la muerte del Señor hasta cuando Él regrese. Entonces nuestra misión es ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él venga, ¿cierto? Entonces nosotros igual, cuando anunciamos su palabra, hacemos lo que Él quiere, porque nosotros ¿qué quiere el Señor? Salvación y vida eterna para nosotros. Quiere que vivamos bien, quiere que tengamos una sana convivencia. Entonces en nosotros está el cumplir el mensaje de Dios, el poder llevar una sana convivencia, depende de nosotros, depende de nuestra actitud. Vamos a ver en el versículo 30, nos dice: por esto hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles, y también muchos otros han muerto. ¿Por qué dice? ¿Por qué? Porque les hace falta ese alimento espiritual. Esa santa cena, esa cena del Señor con sus discípulos, era ese alimento físico en ese momento, pero también ese alimento espiritual. Su palabra para nosotros es ese alimento espiritual, es esa cena, es ese alimento que nosotros necesitamos para fortalecernos. Dice que por falta de ese alimento, dice que ha habido enfermedad, debilidad y muerte. Y si nosotros miramos que muchas veces cuando nosotros, en nuestra vida anterior, ¿cierto? Cuando vivíamos en el mundo, no entendíamos, rezábamos, que era algo diferente a la oración. Y la palabra no nos la leían de Génesis, Apocalipsis, como hoy lo hemos hecho. Pero miramos que solamente hoy, ya, tal vez no nos conocemos la Biblia de inicio a fin, pero hemos puesto muchas de las cosas que están aquí por obra, y eso hemos mirado esa transformación en nuestras vidas, que ha evitado en nuestras vidas que enfermedades físicas y enfermedades espirituales. También debilidad, nos ha hecho fuertes ante las circunstancias, ante los problemas, las debilidades. Es cierto, nos ha hecho fuertes ante esa debilidad. Y la muerte física y la muerte espiritual, porque muchas veces, debido a los problemas, a las circunstancias, muchas personas que buscan la muerte para poder solucionar sus problemas. Igualmente esa muerte física, donde ya viven desanimados, donde viven
con tanto problema, que sienten depresión. Mire que entonces el Señor es esa fortaleza, ese alimento espiritual nos fortalece a nosotros y evita enfermedad, debilidad y muerte. Y en el versículo 31 y el 32 nos aconseja, dice, si nos examináramos bien no seríamos condenados, pero cuando el Señor nos castiga es para mostrarnos el camino correcto, no para no tener que condenarnos con el resto del mundo. Entonces, ¿qué nos aconseja en el versículo 31 y el 32? Examinarse, autoevaluarse cada uno a sí mismo y corregir lo que está mal. ¿En qué estoy fallando? ¿Para qué? Para no podernos condenar, dice, para que podamos alcanzar ¿qué? La salvación y la vida eterna. Entonces mire que el Señor nos aconseja que nos autoevaluemos, que nos examinemos a sí mismos, cada uno, y que veamos en qué estamos fallando, cuál es mi error, qué estoy haciendo mal. Hoy nos felicita en algunas cosas y nos llama la atención en otras, en qué Él no se agrada. ¿Para qué? Para que podamos vivir bien, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Solamente depende de cada uno de nosotros esforzarnos y hacer las cosas bien. Depende de cada uno, de cuál es nuestra actitud ante esa situación. Nosotros depende que vivamos bien o que vivamos mal. Amén. Amén. Bien, Sandra. Interesante la forma como nos maneja en esta ocasión Dios la palabra y a través de Sandra. Siempre que hablamos de la cena del Señor, la espiritualizamos simplemente y hablamos de la cena como un ritual más, como el comer el pan y beber el vino y eso es todo. Pero hoy nos muestra Dios esa cena de Jesús, pero no tanto como esa última cena, sino como esa cena que nos lleva a una sana convivencia, una cena donde pretende con sus discípulos estar en unidad, donde ahí en ese momento, ¿qué es lo que Él quería? Se miran muchos factores, entre ellos 3 importantes. Perdón, como dice Sandra, Jesús sabía que lo iban a traicionar, Jesús sabía que ahí en esa cena había alguien que lo iba a traicionar, sabía que había un Pedro que lo iba a negar y sabía que estaban unos discípulos que iban a huir en el momento decisivo, pero a Jesús no le importó nada de eso y con todo hizo su cena para demostrarles cómo los amaba y cómo debían mantenerse en unidad. Hubo también forma de delegarle a ellos la misión y también de animarlos a seguir adelante. La cena, no solamente la que hizo Jesús con sus discípulos, sino la cena que tú y yo tenemos en nuestra casa con nuestra familia, es muy importante, ya que nosotros trabajamos, estudiamos, estamos haciendo muchas otras actividades, por lo general no tenemos tiempo para reunirnos con nuestra familia. ¿Qué momento es importante y en el cual nos unimos entonces? En la cena. En la cena, en la comida, en el almuerzo. Ese es el momento propicio para nosotros poder hablar con nuestra familia, para saber cómo están ellos. Nosotros utilizamos la cena, la hora de la cena, simplemente eso, para comer, la hora del almuerzo solo para comer, más no para estar en unidad con nuestra familia. Y lo que es más triste, por la tecnología, hoy cada quien coge su plato y se va a su alcoba, se va a su habitación, porque allá tiene el computador, porque allá puede chatear por su celular sin que nadie le moleste. A esa hora se va a encerrar al baño para que disimuladamente estar chateando y así nadie le diga nada. Los momentos únicos que nosotros tenemos para estar con nuestra familia ya no los utilizamos. Quiere decir que la familia tiene muy poca comunicación y eso es lo que ha hecho que cada vez las familias, en lugar de ser unidas, cada día se dispersen. Vivimos bajo un mismo techo, inclusive dormimos en una misma cama, pero estamos muy distanciados los unos de los otros, porque ya no tenemos tiempo. Así que si tú estudias, si tú trabajas, si tú eres un hombre o una mujer muy ocupado, utiliza al menos el momento de la cena, el momento de comer, para poder unirte con tu familia, para poder hablar con ellos, para poder conocer a tu familia. Conocemos tanto a nuestros empleados, conocemos tanto a nuestros compañeros de trabajo, conocemos tanto a nuestros compañeros de estudio y no conocemos a nuestra familia, porque con ellos no tenemos tiempo. Cuando vamos a cerrar un negocio importante, a nuestros clientes, ¿a qué los invitamos? A una cena, a un desayuno de trabajo, un almuerzo de trabajo, pero con nuestra familia no lo hacemos. Y eso está deteriorando cada vez más los hogares en este mundo. Así que con esto
nos despedimos. Este es el mensaje que Dios quiere para esta mañana. Recuerda, los esperamos en nuestra próxima emisión, ya el lunes, que estaremos en nuestro devocional a partir de las 7:30 de la mañana. Recuerda que mañana estaremos transmitiendo por nuestros dos canales, Oasis TV y Manantial TV, nuestros cultos a partir de las 9 de la mañana y a partir de las 11:30 de la mañana. Los mismos los jueves a las 7 de la noche transmitimos nuestros cultos de estudio bíblico, de adoración al Padre. Así que Dios los bendiga. Hasta nuestra próxima emisión. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Siguiendo con el estudio de nuestro devocional diario, para ahí nos corresponde 1 de Corintios, capítulo 11. Y el tema para hoy, instrucciones para una sana convivencia. Cuando nosotros hablamos de las instrucciones para una sana convivencia, ¿cierto? Son algunos pasos que nosotros, algo que nos recomiendan, ¿para qué? Para poder vivir bien, para tener una vida agradable. Dios quiere que vivamos bien. El Señor quiere que tengamos una vida agradable. Pero depende de quién, solo de Él, porque Él tiene ese deseo, pero depende de nosotros que así sea. Para eso debemos disponer nuestro corazón. ¿Para qué? Para que su palabra obre en nuestras vidas. Cuando nosotros ponemos su palabra por obra, mire que nosotros vamos a empezar a hacer las cosas como a Él le agradan y no como nosotros queremos. Esas instrucciones para una sana convivencia que hoy nos enseña, ¿para dónde deberían ser? Dice, son para nuestro hogar, para que llevemos una sana convivencia, para que vivamos agradable, para que vivamos bien en nuestro hogar, ya sea en el colegio, en el trabajo, igual en nuestra comunidad, en el barrio donde nosotros vivimos, aquí en la iglesia. En todas partes, el Señor quiere que estemos bien. Depende de nuestra actitud. Miramos que la actitud es un factor que determina, ¿cierto?, muchas cosas. Si nosotros llevamos una actitud positiva, una actitud bien, de la vida, una vida fácil también para los demás. Amén. Vamos a ver como un segundo punto de una de las instrucciones, dice mantener sus enseñanzas. En el versículo 2 nos dice, dice, los felicito porque ustedes siempre se acuerdan de mí y mantienen las enseñanzas que les di. Mire que dice mantener sus enseñanzas. Él nos ha dado unas enseñanzas, ¿cierto? Ya decíamos al principio que de Génesis a Apocalipsis hemos mirado muchas de las enseñanzas que el Señor quiere para nuestra vida, para que nosotros aprendamos a vivir bien, para que tengamos una sana convivencia. Entonces, mire que esas enseñanzas, nosotros cuando dice, se las he dado, ¿pero para qué? ¿Solamente para que las tengamos en nuestra mente? ¿Verdad que no es así? Porque si nosotros solamente venimos aquí a la iglesia y lo que nos enseña nuestro pastor la tenemos y las guardamos solamente en nuestra mente y ya, entonces no vamos a actuar. Pero es necesario que esas enseñanzas las pongamos en práctica. Cuando nosotros en nuestro hogar les enseñamos lo que decía anteriormente, les enseñamos algo, debemos poner en práctica. Si nosotros vamos en el colegio aprendemos muchas cosas que también las vamos a poner en práctica afuera. Igual, mire que lo que nosotros aprendemos aquí en la iglesia, lo que hemos aprendido gracias a que hoy estamos en los caminos de Dios, esa palabra maravillosa que ayuda a nosotros a edificarnos, nos ayuda a restaurarnos, nos ayuda, sí, cierto, que es para lo que estamos estudiando hoy, para que llevemos una sana convivencia, para que llevemos una vida bien, agradable. Miramos que nosotros vamos a ver cuando la actitud puede ser que nos abra o cierre puertas, ¿cierto? Vamos con la actitud, podemos avanzar o también podemos ir en retroceso. Esa actitud también depende que las personas se acerquen o se alejen de nosotros. Para una sana convivencia se necesita de una actitud positiva. Miramos nosotros en la palabra, en la Biblia, desde inicio a fin, de Génesis a Apocalipsis, el Señor cada vez nos da nuevas enseñanzas, nos da esa manera de vivir bien, nos enseña cada vez cómo nosotros podemos agradar a Dios más que a las personas, cómo nosotros podemos vivir sanamente. Entonces mire que esas cosas que el Señor nos enseña de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, en nuestro estudio que hemos llevado secuencialmente, ya depende también de nosotros. Él nos enseña, pero nosotros somos quienes nos actuamos y depende de nosotros, depende de nuestra actitud. Hoy en el capítulo 11 de 1 de Corintios nos enseña algunas de las instrucciones para una sana convivencia. Si vamos al versículo 2,
empezando nos dice, los felicito porque ustedes siempre se acuerdan de mí. Mire qué dice, los felicito, ¿cierto? Cuando nosotros cumplimos con las instrucciones, ese manual de vida que el Señor nos da, entonces mire qué dice, los felicito. En otras versiones dice, os alabo. Mire que Él se agrada cuando nosotros hacemos lo que Él nos manda en su palabra. En el capítulo 11 vamos a ver algunos pasos, ¿cierto?, en las que el Señor se agrada, nos felicita porque estamos haciendo las cosas bien, o porque hay otras cosas también donde nos va a decir, de esto yo no me agrado, en esto no los voy a felicitar, en esto yo no los voy a alabar. Vamos a empezar con lo que dice que Él se agrada, con lo que nos felicita por lo que estamos haciendo. Para una sana convivencia, entonces vamos a empezar con la primera instrucción. Ser de buen ejemplo. En el versículo 1 nos dice, sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Miramos nosotros que ser ese buen ejemplo, nosotros como padres, ¿para quién tenemos que ser ejemplo? Para nuestros hijos, ¿cierto? Igual aquellos que no son padres, pues tienen de pronto hermanos mayores, o en el colegio deben ser ejemplo para sus demás compañeros, los maestros en el colegio, ¿cierto? Mire que nosotros en el trabajo debemos ser de buen ejemplo, aquí en la iglesia. Y mire que nosotros, cuando nosotros hablamos de ese buen ejemplo, no significa solamente de palabras. Por lo menos si yo, el ejemplo más, las personas aprenden más por lo que miran que por lo que uno les dice. Entonces, algo muy, mire que algo tal vez uno dice, tal vez insignificante. Ayer iba yo con mi hija por la calle y ella me pasó el empaque de un dulce. Y yo lo metí al bolsillo y luego disimuladamente lo tiré a la calle. Pero no pensé que ella no se había dado cuenta. Yo a ella le he enseñado que no hay que hacer eso en la calle, que no hay que hacer en la casa eso. Y entonces, ¿qué hizo ella? Me hizo regresar a levantar el papel y a llevarlo para botarlo, donde encuentre una caneca, ¿cierto? Entonces, o sea, yo, ¿qué hice? Yo no puedo decirle, vaya, recójalo. Me tocó regresarme a mí, levantarlo y guardarlo nuevamente en el bolso, en mi bolso, porque no había una caneca de la basura. Pero mire que son cosas así, tan pequeñitas, en las que uno les enseña, pero debe ser ese ejemplo, ¿cierto? Porque yo ya le pude haber explicado que no se hace eso, pero lo hice. Igual entonces mire que esas son cosas así pequeñas en nuestra vida secular, pero también mire que en ese ejemplo nosotros cuando ya conocemos de Cristo, nosotros tenemos una gran misión, ¿cierto? Que es llevar el Evangelio. Cuando nosotros hablamos de ese ejemplo, nosotros vamos y les llevamos el mensaje. Pero mire que entonces ellos si nos miran a hacer lo contrario, entonces van a pensar que somos unos mentirosos y no van a creer. Y entonces mire que nosotros debe ir el ejemplo con la enseñanza, nosotros lo que hacemos, con lo que decimos, deben ir juntos, ¿cierto? Entonces, como dice Sandra, parte de una buena convivencia tiene que ver con ese ejemplo que yo doy para que los demás puedan seguirme. Nosotros queremos vivir bien en la sociedad. El problema es que nosotros no hacemos lo suficiente como para vivir bien. Nosotros queremos vivir bien, pero que otros nos hagan la vida fácil, mas nosotros no nos preocupamos por hacer